Hola, Mónica Tonguino le saluda. Vamos a analizar hemotórax traumático en el paciente anúrico. El caso clínico va a ser un paciente masculino de 33 años de edad, cuya etiología es proyectil de arma de fuego, con una comorbilidad de enfermedad renal crónica en etapa 5. Se puede decir que navegando el dilema fisiológico entre la resucitación por trauma y también la falla renal terminal del paciente. Vamos a ver las incidencias a nivel de Manabí. ¿Cuál es ese escenario de trauma? Tenemos que el 15% total de las urgencias quirúrgicas en salud hospitalaria pública corresponden a un trauma torácico, mientras que el 52,5% de los casos de trauma penetrante son causados por agresiones con armas de fuego, y el 82,5% de los afectados son hombres jóvenes en edad productiva, requiriendo estabilización inmediata en las horas de oro. El dilema clínico. Vamos a ver este choque de protocolos. Por un lado tenemos un paciente con hemotoras, pero al mismo tiempo el paciente está con una falla renal en etapa 5. ¿Cuál es este choque de protocolos? Primero, el protocolo estándar del hemotórax masivo. Tenemos la fluidoterapia, que es la resucitación agresiva con cristaloides, con soluciones cristaloides, para evitar así un shock hipovolémico. La analgesia, uso libre de opiáceos mayores para facilitar mecánica ventilatoria. Y obviamente la intervención, ¿cuál es? Es el drenaje torácico pasivo de forma rápida. Mientras que en el protocolo de la enfermedad renal crónica en etapa 5, es decir, un paciente ya anúrico, tenemos que el manejo hídrico va a tener una restricción milimétrica porque tiene un riesgo inminente de edema agudo de pulmón por la anuria, por la retención de líquidos que ya presenta. En el metabolismo tiene alta toxicidad por la acumulación de esos metabolitos activos, la falta del aclaramiento renal y en coagulación una disfunción plaquetaria intrínseca secundaria a una uremia severa. Dentro del mapeo de las amenazas fisiológicas al ingreso tenemos la alerta renal, alerta hemodinámica y alerta hematológica. La alerta renal, porque los valores de la creatinina van a estar o oscilar entre el 17,4 miligramos sobre decilitros y la urea 230 miligramos sobre decilitro, lo que puede generar una uremia severa. El paciente dependiente de hemodiálisis ya tiene 3 años y obviamente está completamente anódico. Dentro de la alerta hemodinámica tenemos que la pérdida inicial fue de 900 ml, luego, posterior a ello, de 400 ml. Tiene un riesgo inminente de un choque hipovolémico por el trauma penetrante en la tercera y cuarta costilla. Y la alerta hematológica, la hemoglobina oscila entre 8,3 gramos sobre decilitro, teniendo una reducción drástica del transporte de oxígeno, agravado también por la vida corta media de lo que es el eritocito. Las complicaciones, el hemótórax coagulado inducido por la uremia. Tenemos a nivel molecular, nivel de la cavidad pleural y el nivel mecánico. A nivel molecular, la uremia extrema está dentro de 230 miligramos sobre decilitro. Esto va a tener un efecto, en este caso, un defecto intrínseco a la adhesión y agresión plaquetaria. A nivel de lo que es la cavidad pleural, tenemos que el sangrado no se evacúa pasivamente. El 20% de estos casos, por lo general, evolucionan a la organización de coágulos sólidos y en nivel mecánico, el pulmón atrapado, el tubo que se puede volver ineficaz, aumentando potencialmente el riesgo de que el paciente presente un empiema o una fibrosis. El borde de la sobrecarga, sobre todo a nivel hemodinámico o a mantener ese manejo hemodinámico, tenemos que el paciente tiene 1.300 ml de pérdida masiva hemática y tiene una administración o una inducción o una reposición milimétrica de 1.000 ml. La ausencia de una vía de regulación hídrica natural significa que cualquier balance pasivo no excretable empujaría al paciente a un edema agudo de pulmón fatal.
¿Cuál va a ser la intervención clave? Un monitoreo estricto del peso diario. ¿La meta cuál va a ser? 71,2 kilogramos post-diálisis. Y la vigilancia de la ingurgitación yugular como indicador de sobrecarga. La evolución cronológica. El paciente estuvo hospitalizado 13 días. Vamos a ver primero la estabilización y contención. En la fase aguda del 4 al 8 de febrero vimos la inserción del tubo pleural, drenaje masivo de 900 ml y luego una resucitación hídrica milimétrica. En la intervención y terapia de soporte, ya en la fase quirúrgica, el TAC confirma el coágulo en la cirugía VAX el 13 de febrero para la limpieza y también la hemodiálisis intrahospitalaria y la administración de eritropoyetina, 5.000 unidades internacionales. En el destete y alta tenemos la fase de resolución del 16 al 17 de febrero. En débito pleural mínimo menor a 30 cc. Luego tenemos la retiración del tubo y tiene una saturación del 98% y el alta médica. El punto de inflexión de corticación por VAX tenemos el riesgo operatorio. La creatinina va a estar entre 17,4 miligramos sobre decilitro. El alta predisposición a inestabilidad cardiovascular y transquirúrgica y toxicidad anestésica. Mientras que la amenaza inminente, el pulmón está colapsado y el coágulo retenido garantizaba una sepsis pleuropulmonar fatal en un paciente inmunocomprometido. La ejecución quirúrgica VAX es la técnica que ayudó al paciente a mejorar su estado hemodinámico. ¿Por qué? Porque la meta de que el paciente tuviera una saturación de oxígeno al 99% se pudo controlar. También mediante el control estricto de la TAN, la tensión arterial media. La paradoja analgésica, tenemos dolor versus toxicidad. El dolor severo, 9 de 10, por las fracturas costales, la tercera y cuarta, más el VAX, el procedimiento quirúrgico, que esto va a impedir la inspiración profunda y así evitar el riesgo de atelectasia. Dentro de la falla renal terminal, tenemos que va a impedir el aclaramiento de los metabolitos activos, teniendo un alto riesgo de toxicidad por opiáceos convencionales, mientras que la analgesia multimodal controlada, tenemos la infusión del tramadol 300 miligramos o 4 ml hora bajo extrema vigilancia neurológica y paracetamol 1 gramo intravenoso. El resultado fisiológico, ¿cuál va a ser? El control del dolor va a permitir el uso exitoso del incentivador volumétrico Triflux cada 4 horas, que es vital para reexpandir el parénquima pulmonar. Evidencia de resolución, tenemos la reexpansión pulmonar, el ingreso de pulmón atrapado y al final del tratamiento de esta estadía, el día 13, tenemos la reexpansión completa. Como se puede apreciar en la imagen, el pulmón atrapado, el murmullo vesicular está disminuido. La mecánica ventilatoria severamente está comprometida por la masa organizada. Y ya en el día 13 la expansión total del parénquima está completa, débito pleural 30 menor a 30 ml y la saturación ya oscila en los 98, en el 98%. Y ya existe la ausencia de fuga de aire. Arquitectura del proceso de atención de enfermería o el PAI. Amenaza respiratoria, tenemos que ya existe un intercambio gaseoso, el mantenimiento hermético del sello de agua, vigilancia de fugas, oscilación y los ejercicios triflux. La saturación está mayor o igual al 95%, es decir, su patrón respiratorio está regular. En la amenaza sistémica renal tenemos el exceso de volumen, debido a la comorbilidad ya existente, el balance hídrico estricto por turno, monitoreo de diálisis y el peso diario postdiálisis. Estabilidad hemodinámica, la presión arterial 160-97 miligramos sobre mercurio y la ausencia de edema periférico. En la amenaza infecciosa vascular tenemos el riesgo multisitio, curación estéril del VAX, cefazolina profilácticas, protección estricta de fístula arteriovenosa, frémito presente. Y el paciente está febril, los accesos están permeables y sin flebitis.
En la sinergia interdisciplinaria, el único camino viable era la cirugía torácica VAX, obviamente el soporte nefrológico a través de la administración de los medicamentos, como la eritropoyetina, que fueron 5.000 unidades internacionales, y la supervivencia del paciente fue, a pesar de que fue un paciente crítico, fue un éxito. El éxito terapéutico no fue un logro quirúrgico aislado, sino la orquestación simultánea de intervenciones sobre sistemas biológicos en conflicto. Y como conclusiones clínicas tenemos el cuidado holístico en casos extremos. Las comorbilidades dictan el ring. En pacientes con falla orgánica terminal, la vigilancia de los mecanismos de compensación física, sobre todo al nivel de la fístula y el estado de él, que era un estado anúrico, es tan prioritario como el manejo de la lesión traumática. El PAE como una herramienta predictiva, la aplicación de ella permitió anticipar complicaciones letales para evitar una sobrecarga hídrica, toxicidad de medicamentos, guiando el manejo milimétrico de fluidos. Y la analgesia habilita lo que es la fisiología, el control efectivo del dolor mediante lo que es la analgesia multimodal. No es solo confort, es un requisito mecánico indispensable para la expansión pulmonar y la reducción de la estancia hospitalaria, que fueron 13 días.